Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. A ver, gente, en este tema que se está viendo en estas horas de los mercenarios argentinos, latinoamericanos en Ucrania, realmente llama poderosamente la atención. Y es producto, básicamente por la desesperación también que tiene gran parte de la población latinoamericana, que no encuentra, digamos, un lugar de laburo que sea bien pago, ¿no? Específicamente y muy curiosamente dentro del sector de la fuerza de seguridad. ¿Cómo es posible que un militar o que un hombre que trabaja en las fuerzas de seguridad de un país como la Argentina se vaya al exterior porque realmente le ofrecen un mango más? Bueno, ya sabemos el miserable sueldo que perciben no solamente los elementos de seguridad, sino los maestros, los médicos, los jubilados, etcétera, etcétera. Bueno, hay realmente una lista de todo esto, ¿no? Mientras sabemos que los amigos, los diputados y senadores la pasan bomba, haciendo de las suyas, mientras la gente y los laburantes no saben qué hacer. Y muchos recurren a esto, ¿no? A un laburo de mercenario, porque no tienen otra alternativa, porque están endeudados, algunos porque se quieren rajar del país porque están endeudados hasta la coronilla, no saben cómo afrontar la situación de deuda que tienen, y esto se está viendo realmente en los últimos informes que están dando inclusive las propias entidades bancarias, ¿no? A pesar que, bueno, algunos colegas, porque tienen, como ya saben, el apoyo de los elementos del Estado o de algunos grupos corporativos, miran para otro costado. Lo cierto es que los mercenarios argentinos en Ucrania es una realidad, y la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué hay detrás de todo esto, no? ¿Por qué se da este tipo de cuestiones donde participan argentinos en la guerra entre Rusia y Ucrania, que es un fenómeno real, creciente y muy complejo, que suele resumirse bajo el término mercenarios? De ese tema vamos a estar charlando hoy con un especialista, un experto en seguridad como es el doctor Luis Vicad, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Luis, un gustazo, gracias por acompañarnos como siempre. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto verte y escucharte. Bien, aquí estamos al aire nuevamente, Nos estuvieron serruchando un poco las conexiones, pero bueno, ya pudimos resolverlo y estamos aquí justamente en contacto a través de Galáctica Internacional en este glóbulo. Me alegro profundamente y empiezo a contestar tu pregunta, digamos, a desarrollar el tema. Vos sabés que el mercenarismo es tan viejo como el hombre, ¿no? Sí. Ya había faraones egipcios que tenían mercenarios. Claro, hasta en la comunicación de estos tiempos tenemos un sistema mercenario bastante complejo, ¿no? Vos te imaginarás. El ensobramiento. También, el ensobramiento de todos los muchachos ahí, ¿no? Hay una tendencia equivocada justamente a denominar mercenario a este tipo de cipallaje, no sé cómo definirlo sin ser agresivo. Sí, pero el mercenario... a este grupo canallesco, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Estos sinvergüenzas que se encumbren detrás de una información falsa para distorsionar la realidad de lo que pasa, ¿no? Porque tienen algún tipo de beneficio, y lo vemos también dentro del ámbito de nuestros propios colegas, ¿no? Los comunicadores sociales, que bueno, uno realmente termina impactando cuando muchos de ellos, que los conocemos, vemos cómo se van panquequeando de forma camaleónica permanentemente, ¿no? Lo decía la Nata en su momento, nadie resiste un archivo, ¿no? Claro. Y creo que el daño es mucho mayor a veces de un comunicador social que de un francotirador, por ejemplo. Tal cual. ¿No? Vos sabés que hay más de 50 nacionalidades en este conflicto Rusia, en esta operación militar especial, dirían los rusos. Están involucradas, tercerizadas, más de 50 nacionalidades, de las cuales hay una particularidad. La mayoría de los latinoamericanos están por el lado de Ucrania. Sí, salvo Cuba. Están ahí metidos en lo que llaman, la famosa Legión Internacional de Defensa de Ucrania, algunos, ¿no? Sí, es uno de los en algunos casos sí, en otros casos grupos especiales, hay una suerte de milicias paralelas, hay muchos cuerpos de apoyo, hay quienes ingresan en cuerpos médicos, cuerpos de transporte, vigilancia, no van directamente a la primera fila o a la primera línea. Pero vos fíjate, por ejemplo, para hacer un ejemplo en Cuba, un salario de $17.50 mensuales es cambiado por $1.750 mensuales estando del lado ruso. En Rusia hay más centroasiáticos
hay una gran cantidad de países centroasiáticos que han proveído, algunos africanos también. Del lado ucraniano tenemos los colombianos, mexicanos, latinoamericanos en general, y curiosamente va en aumento este número de argentinos con o sin experiencia que son reclutados en una figura claramente penal, porque el mercenarismo está penado en nuestro país con el artículo 145, 145 bis y 145 ter del Código Penal, que establece que quien llame a filas de un ejército extranjero obviamente será penado, y quien lo haga mañosamente ingresa en otra figura más grave, que es la trata de personas, que es un poco lo que se está, por lo menos, dando en este caso, o por lo menos conociéndose a través de testimonios de gente que va, está un tiempo, tienen un contrato X, lo rechazan, pueden volver, y cuando vuelven cuentan que las condiciones distaban mucho de ser las previstas. Eso es un poco lo que se conoció, Luis, en las últimas horas, con una ex integrante de las fuerzas policiales que realmente reclutaba a agentes de la Fuerza de Seguridad de la Argentina para llevarlos justamente a Ucrania con una promesa de, bueno, una rentabilidad importante, pero la cuestión es que en el contrato, con la letra chiquitita, como siempre pasa en estos casos de estafa, de corrupción, condicionaban a un mínimo de 6 meses para que la gente se quede ahí. O sea, si el voluntario llegaba y estaba un mes y se quería volver, o a los 2 meses, no lo podía hacer, ¿no? O sea, tenía que devolver todo el dinero y pagar una multa. O sea, cosa que resultaba imposible, y eso termina derivando justamente en una demanda judicial de las últimas horas, ¿no? No solamente eso, sino que corría el riesgo de que se lo considerara desertor desde el punto de vista militar, claro, y que fuera sometido a un juicio sumarísimo, a un tribunal eventualmente especial, y que tuviese alguna... Y eso siendo extranjero, ¿eso se puede lograr? O sea, ¿se puede efectivizar un sumario a un ciudadano extranjero que se presta justamente como mercenario a actuar en una guerra que no es de su propio país? Habría que ver la letra chica del contrato, que es lo que dice. Yo no vi nunca ningún contrato de esos. He visto otros contratos de África, de compañías privadas. Sí. Por ejemplo, el caso de Irak es un caso de estudio muy interesante, porque en Irak había grandes ejércitos privados, denominados contratistas, se denominaban, o asesores, y esos ejércitos privados eran legales, porque no se consideraban mercenarios, porque Estados Unidos estaba ocupando el país. Cuando Estados Unidos procede a retirarse del país, automáticamente el estatus legal queda bastante flojito, y allí se producen algunas cuestiones, algunas detenciones y algunas huidas. Y luego tenemos un famoso grupo que le hizo frente al mismo Putin en Rusia, ¿no? Claro. En su momento, el magnate famoso, el chef internacional devenido a empresario bélico, que remedando una famosa película del Mercader de la Muerte, terminó justamente muerto en un accidente luego de discutir la autoridad del máximo referente ruso. Claro, ahí el Kremlin actuó de otra manera, ¿no? Tratando de alguna manera de cerrar la situación, complicándole justamente el desarrollo que esta gente tenía, ¿no? Sí, justamente ¿por qué? Porque en algún momento hubo una rivalidad muy grande entre el ejército regular, cosa que generalmente pasa con las milicias y los ejércitos regulares. Hay una competencia muchas veces larvada, otras veces no tanto, y entonces la compañía privada se quejó, y al quejarse se quejó de mala manera, y esto precipitó toda una cuestión. Ahora siguen operando en países africanos, en algunos países africanos donde entrenan tropas, entrenan servicios de inteligencia y demás, pero quedaron absorbidos completamente por el aparato de poder de Rusia, o sea que ya no significan una amenaza, digamos así, ¿no? Están disciplinados. Pero lo concreto es que nosotros tenemos también una cincuentena de argentinos que partieron hacia allá. Claro. Cosa que pasó en la guerra de Yugoslavia. Vos recordarás, en el conflicto yugoslavo, también hubo militares argentinos, y un militar argentino, un ex capitán del ejército argentino, terminó siendo general de brigada
del ejército croata. Sí, esta cosa es muy llamativa. ¿Eso qué significa? ¿Realmente que hay grupos que se vienen preparando en el país sin ser conocidos por las fuerzas militares, los jefes o los directivos justamente de los organismos que deberían estar atentos a este tipo de cuestiones? No, es peor. Es peor. A ver. Nosotros tenemos un alto nivel de capacitación a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel estratégico, como Fuerza Armada y de Seguridad. A nivel latinoamericano somos, no digo que los primeros, pero estamos en el podio, digamos así, ¿no? Si hablamos de un mundial. Sí. ¿Y qué pasa? El Estado gasta unas sumas maravillosas, ingentes. Imagínate ahora un piloto que tiene que pilotar un F-16, por ejemplo, y cobra 2 millones de pesos por mes. Entonces, realmente vos decís, ¿qué pasa acá? Esto pasó inclusive después de Malvinas con muchos pilotos aéreos de Fuerza Aérea que pasaron a la actividad privada. Claro, y sí. Ahora, ¿Por qué? Porque, sí, te escucho. Porque la paga tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, nosotros, es una lástima porque el Estado gasta un montón de dinero en perfeccionar sus tropas y esas tropas cuando quedan o cuando se van de baja inclusive, se enganchan en este tipo de aventuras. ¿Por qué? Porque se enganchan detrás de lo que es el dinero, por supuesto. Tal cual, ¿no? Claro. O sea, si el Estado realmente no les responde adecuadamente, luego de haberlos preparado para eso, como pasa en otras profesiones, con los médicos, con los científicos, con los ingenieros, que realmente el país gasta fortunas, el pueblo, la gente tiene que desembolsar un montón de dinero, que también se da en el caso, por ejemplo, de los profesionales extranjeros que vienen y obtienen un título en Argentina, y después se van a otros países realmente y no dejan nada justamente para la nación, para la gente, ¿no? Esto es una cosa bastante llamativa, Luis, ¿no? Sí, creo que es un error de bona fide, digamos, de buena voluntad, de buena gente que somos, lamentablemente, pero no tenemos que ser tan buenos, por decirlo en forma elegante, porque viene alguien, se perfecciona durante 8 o 9 años, hace las prácticas acá, las residencias de médico, y luego se va a su país, en donde se hace millonario, porque la medicina en otros países latinoamericanos es prohibitiva, es cara, y no nos deja absolutamente nada, salvo haber ocupado una silla durante 9 años y quitarle la posibilidad quizá a un nacional. Que es de acá, del propio país, exactamente. ¿Y vos crees que esto se puede incrementar en los próximos tiempos, teniendo en cuenta la grave situación social y económica que tiene justamente gran cantidad de los ciudadanos de la Argentina? Mira, yo creo que se puede llegar a incrementar un poco, porque todos saben de que esto es un delito en realidad, el mercenarismo. Lo saben los que van y lo saben los que reclutan. Por supuesto que tienen una pena específica más grande todavía por ser reclutadores. Dice el código 3 o más de 3. De todas maneras, me parece que la cosa no pasa por ahí, porque el ejemplo es México, ¿no? Muchos gatilleros de los cárteles mexicanos están ahora peleando en el conflicto ruso de Crimea, de Ucrania. ¿Por qué? Porque tienen un ingreso de dinero, o por lo menos creen que lo van a tener. Hay muchas quejas en Colombia también con el maltrato sufrido por la tropa que fue allá voluntaria, estas legiones voluntarias. Y estas legiones voluntarias no son nuevas. Vos sabés que hay una legión mercenaria, la principal es la Guardia Pontificia, Suiza, la Guardia del Papa, que por supuesto que fue legalizada. Aclaremos esto yo lo consulté eso cuando estuve justamente en el Vaticano hace un tiempo atrás, consulté ese tema, ¿no? Que me llamaba la atención porque, digamos, no era un llamamiento directamente desde el Estado italiano, sino que era una fuerza totalmente independiente. O sea, es un país independiente con sus fuerzas de seguridad también, ¿no? En este caso. Exactamente, una fuerza de seguridad extranjera, ¿no es cierto? Sí. Pero está asimilada, como los Gurkhas, están asimilados los regimientos Gurkhas en Inglaterra, está asimilada a la Legión Extranjera Francesa y la Legión Extranjera Española, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí en Italia, por ejemplo, en el caso del Vaticano es más ventajosa porque no van a un enfrentamiento de guerra militar abierto, ¿no? Sino que prácticamente es de control, de defensa, de seguridad, de mantener es un cuerpo de seguridad. Claro, la seguridad en todo el sector, digamos, del Vaticano, ¿no? Es muy distinto al otro donde tiene que ir y poner el pecho, ¿no? Enfrentarse realmente a un conflicto bélico muy fuerte. No obstante, el nivel de capacitación de la Guardia de Seguridad Pontificia es increíble, ¿no? Pese a que son
poquitas personas, no nos vamos a decir exactamente el número, pero tienen pocos oficiales y tienen pocos soldados, digamos así. Y en su momento, defendiendo a un papa en el medioevo, fueron casi diezmados, ¿no? En un asedio que hubo, y defendieron hasta el último momento, y de ahí está la fama de la Guardia Pontificia, bien ganada, por otra parte. Pero digo, por otro lado, el tema de que vos me preguntabas, que me parece interesante, yo no creo que haya un aluvión de aspirantes a esto. Ajá. Primero porque ya se ha cortado un poco el grifo. Claro, con el tema judicial, claro. Es una maniobra muy mal hecha desde el punto de vista delictivo, tampoco, porque tomar un pasaje para Turquía vía Moldavia. Moldavia es una especie de postal de la Unión Soviética, en realidad un territorio muy extraño. Y por otra parte, sin pasaje de regreso y sin tener una minuta elaborada, no resistieron ningún interrogatorio, y además viajar todos juntos. Es decir, ha habido algunas desprolijidades que me parece es muy llamativo todo, claro. de entrepreneurs, digamos, gente contratada, tercerizada, y decir, bueno, traigan lo que puedan y vemos. Pero no creo que pase más de ahí, no es una cosa. Porque además el conflicto, desde el punto de vista bélico, está centralizado en otro tema, está centralizado en la tecnología. Tal cual. Ya no hay carga ya no vamos a ver más Verdún. No. En la Primera Guerra. Es todo un manejo, digamos, robotizado, automatizado, con dron, con otro tipo de armamento y de actores, ¿no? En la escena justamente del conflicto. Exactamente. Vamos a ver estamos viendo otro tipo de guerra completamente distinta, a la cual nos venimos adaptando a los trompicones, a los tropezones. Pero bueno, esas cargas que todavía Rusia ensaya, esas cargas masivas de reclutas, lo puede hacer por la cantidad de gente que tiene, pero no obstante la sangría es importante, y vamos a ver que mucha gente de ojos rasgados aparece en primera línea cuando los drones hacen su pasaje, y nos encontramos con que son de Camboya, de Corea del Norte, de Corea del Sur. De los lugares más inimaginables, ¿no? Realmente. De los lugares más insólitos. Insólitos, sí. Exacto. Gracias, Luis, como siempre. Estamos en contacto la semana entrante, Dios mediante. Un gran abrazo. Un gusto, hasta siempre. Gracias. El doctor Luis Vicat, con quien analizábamos justamente el tema de los mercenarios argentinos que estuvieron actuando y que están justamente en Ucrania, y justamente lo que está pasando con esta investigación judicial que realmente ha salido a la luz en las últimas horas. Ya volvemos con más el Glóbulo Magazine, aquí en tu señal predilecta, que es Galáctica, Radio y Televisión Iberoamericana de habla hispana.